Hola amigos de Taller Online, vamos a continuar en este curso de introducción a la pintura con acuarelas. Esta vez vamos a hablar específicamente de las paletas para acuarela. Vamos a ver que en el mercado encontramos distintas paletas. Esta, por ejemplo, es una paleta que viene ya con la caja de acuarelas. Es la colección completa de Cotman de Winsor & Newton. Y vamos a ver una particularidad de las paletas de acuarela que acá está muy bien resumida. Con las paletas de acuarela nosotros nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de ellas tienen un sector que es más chato y un sector que es más profundo, ¿no? Como podemos ver acá, se puede apreciar la profundidad que va a tener la paleta. Y esta otra no, esta por el contrario, ¿sí? Es mucho más chata, la profundidad es de apenas 1 milímetro. ¿Por qué es esto? Porque en el mercado nosotros vamos a encontrar básicamente dos estilos de paletas de acuarela, las que son chatas y las que tienen cierta profundidad. Por ejemplo, esta es una típica paleta económica de acuarelas, ¿no? En el medio vamos a poner, por ejemplo, los colores que más estemos usando, quizás uno que sea la luz y el otro que sea la sombra, y vamos a ver que las paletas, ¿no? Tienen como una caída hacia acá, ¿no? Como una especie de rampa. Esto es porque nosotros preferimos hacer lo siguiente, preferimos colocar los colores puros o las mezclas en la parte alta e ir agregando agua hacia abajo. Cuando vamos agregando agua hacia abajo, vamos a obtener un color mucho más acuarelado en la parte baja, no tanto en la parte media y un color más puro en la parte superficial. Este es el caso de por qué las paletas vienen así, porque acá estaríamos haciendo la mezcla de los colores lo más puro posible, es decir, apenas mojando con agua las pastillas y mezclando los distintos colores, ¿no? Como verán, la organización que yo hago es de poner variaciones de esos colores, ¿sí? En las puntas e ir mezclando en el medio, como si cada compartimento fuese en sí una pequeña paleta donde puedo poner algunos violáceos, marrones, rojizos y de ahí ir juntando entre ellos y armando un color distinto. Si tuviese que hacer bastante de ese color acuarelado, si tomo del color, lo paso acá y aquí hago ese efecto a través de la rampa, ¿no? Donde los colores estarían más puros en la parte más alta y más acuarelados, como se puede ver, va quedando la parte más aguada siempre en el sector del medio. Con eso vamos a ver que tenemos la mayoría de las paletas con ese formato. Esta para mí es una de las paletas ideales, ¿no? Porque es una paleta de cerámica exclusiva para acuarela y nosotros vamos a ver la calidad de la paleta en función de cuánto se pega o se tiñe el pigmento, ¿sí? Con la superficie, sea plástica, sea de cerámica. En la paleta de cerámica no se va a pegar absolutamente nada. Con el paso del tiempo, la paleta se va a mantener siempre muy limpia. En cambio, en otras paletas plásticas, por ejemplo, ¿sí? Lo que va a pasar es que el plástico se va a ir tiñendo. Esta, por ejemplo, es una paleta de muy buena calidad plástica de Winsor & Newton. La exposición al sol la ha ido amarillando y se ha vuelto más frágil. Sí, pero aún así, si mojamos, se quita todo el material, ¿no? Esta es una paleta escolar mucho más económica y va a tener también un espacio, ¿sí? Que podemos usar para dos cosas, para poner directamente el pigmento salido del pomo o de la pastilla lo más puro posible y de ahí hacer los acuarelados, ¿no? Los gradientes con el agua,
¿sí? O simplemente para hacer mucha cantidad muy aguada. También podemos poner pigmentos más puros acá y llenar de agua esto y hacer mucha cantidad para lavados muy amplios. Esta es ya una paleta grande que tengo para fondos, ¿no? Para hacer grandes superficies con pinceles anchos y vastos. Es una paleta también plástica, como se puede ver, ¿no? El plástico es un plástico bastante interesante, bastante duro. Tienen acá una especie de nervadura para hacer un apoyo mejor. Y para mí lo más interesante es tener las paletas designadas al uso que le vamos a dar. Como por ejemplo, esta, como digo, es para fondos. Por eso no está tan manchada, porque los colores para los fondos son mayormente más diluidos. Y esta otra paleta que tengo de cerámica es la paleta que uso exclusivamente para pieles. Acá pongo los pigmentos, ¿no? Como rojo indio, un poco de índigo, voy mezclando en el medio y armando sombras, y los colores que uso para las pieles, ¿no? Con estos colores voy armando las pieles. Entonces ya tengo una paleta exclusiva con colores para pieles. La otra cosa que suelo hacer es, como comentaba, poner un poco del pigmento de pomo ya estable, fijo, ir agregando, y de acá voy mojando y sacando. Lo pongo contra los bordes y de acá voy mojando, sacando y llevando el pigmento al medio. Entonces también ya me queda una organización conocida. Ya vengo acá y sé que tengo gamboge, ¿no? En el otro está el rojo indio, acá tengo índigo, que le puedo poner un poco de índigo y un poco de gris de paint del otro lado, ¿sí? Lo que voy haciendo es armándome también una estructura de color conocida para mí, que me va a facilitar mucho el trabajo. Otro tipo de paleta que vamos a ver es esta paleta para acuarelas, que la característica que va a tener es que es una paleta que va a estar pensada para el trabajo o de pie o a la intemperie, ¿sí? Eh, Esta paleta es muy interesante también porque va a tener las rampas. Vemos otra vez que hay una caída donde podemos poner, en este caso, los pigmentos puros, armando la paleta con los pigmentos puros, y de ahí sacar y acuarelar. Después vamos a tener para hacer tres valores y después para tener, por ejemplo, una luz y una sombra. Es el espacio de paleta considerablemente más grande, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando diariamente con este tipo de paletas, tranquilamente podemos poner hasta 4 pigmentos en cada una y de ahí ir mezclando hacia el medio. Es una paleta muy cómoda, yo todavía no las usé, pero ya las conozco. El plástico tiene una calidad intermedia, o sea que se puede trabajar bien, y acá se pueden ir poniendo los pinceles que están en uso, ¿no? Quedan acá parados. Es una paleta muy interesante. Antes de terminar, me gustaría mostrar las paletas para témpera o para wash, que vamos a ver que son distintas, y hay mucha gente que las confunde y piensa que son paletas para acuarela. No lo son, son para wash. Y la diferencia, ¿no? Como le decimos nosotros en la jerga, la huevera, porque parece esas hueveras donde vienen los huevos en el supermercado. Y nosotros vemos que estas paletas son mucho más profundas. Son mucho más profundas. El wash, la témpera, ¿sí? Es una pintura, a diferencia de la acuarela, que es una tinta, ¿no? Entonces se debe poner más espesa. Aún así, aún así, podemos acuarelar, entre comillas, la témpera. La podemos usar muy diluida, muy aguada, lo cual no quiere decir que no se puedan usar estas paletas para la témpera. Lo que yo no recomiendo es utilizar la misma paleta para acuarela y para témpera.
¿sí? No recomiendo usar la misma paleta. Las paletas que usamos con témpera y con wash tienen que ser solamente para témpera o solamente y wash, perdón, o solamente para acuarela, porque la témpera, insisto, es una pintura. Cuando se moja da un efecto distinto, sobre todo porque muchas de las témperas tienen blanco y en la acuarela no hay blanco, es el agua el blanco, ¿sí? A diferencia del blanco chino, que en algún momento vamos a hablar de él. Pero en sí no hay blanco y estos colores sí tienen blanco. Entonces, si yo pongo témperas o wash en la paleta de acuarelas, cuando después agrego acuarelas, se mezclan y queda una cosa distinta. Así queda un producto medio extraño entre acuarela y témpera, pero queda espeso y no funciona como una acuarela, no tiñe la hoja, sino que no deja de ser una pintura superficial. Por eso, si bien las paletas de témpera tienen formas distintas y nada nos impide usar una paleta para acuarelar, entre comillas, la témpera, para aguar la témpera, ¿sí? No tenemos que compartir el material. Por más de que los dos materiales sean al agua, las acuarelas son tintas y tiñen y las témperas son pinturas y quedan en superficie, ¿sí? Entonces, no hay que mezclar las paletas de témpera con las paletas de acuarela, por más parecidas que sean las paletas o por más parecidos que nos suenen a nosotros los materiales. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo sobre paletas. Vamos a seguir hablando próximamente de todas las cuestiones de la acuarela. Si te gustó el video, suscríbete, compartilo con amigos. Es importante que lo compartan, que lo difundan, que hagan llegar más gente a Taller Online, así somos cada vez más. Eso a mí me motiva mucho saber que hay mucha gente que está viendo los videos, que está aprendiendo, que le gusta lo que estoy haciendo aquí en Taller Online. Así que bueno, compartan, difundan y nos vemos prontito en otro video de Taller Online.